la cual habla Macri ya nos tiene un poco cansado con la metáfora de la tormenta, porque la tormenta sigue y sigue y sigue, es una eterna sudestada. ¿A dónde va? ¿Cuándo termina la tormenta? Digo, Giacomini es economista, amigo de la casa, y siempre discutimos de estas cosas. ¿Pasa la tormenta? ¿Pasó la tormenta? ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué tal, Rolando? Buenas noches, ¿cómo andas? Bueno, mira, obviamente la gente tiene una sensación térmica muy negativa. Yo siempre digo, a ver, esto que está pasando hoy en día, que está viviendo la gente hoy en día, yo lo pongo como una línea de continuidad de algo que empezó en el 2010, 2011. ¿Qué sucede? Es que hacer las cosas mal, 8 años tiene costos más grandes y más duras que hacerlas mal 4 años. Y hacerlas 12 años seguidos mal tiene costos más duros y más fuertes y más evidentes. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vos, hablemos de macroeconomía, que para esto me llamaste, cuando vos mirás este gobierno empezó con un mal diagnóstico. Y ese mal diagnóstico lo llevó a aplicar políticas erradas después de 6, 8 años también de políticas cerradas. Entonces, obviamente... O sea, vos insistís en que no hubo, porque digo, sé que no sos oficialista y que has hecho críticas muy duras. ¿Vos pensás que no hubo un real cambio de modelo económico? A ver, muy simple, no hubo un cambio real de modelo económico, hubo ajustes pero en la que empeoraron las cosas, y los que enfrentan el costo más alto de esos ajustes adicionales son los más vulnerables. Eso, porque la realidad del conurbano está que explota. Eso no hay duda. ¿Pero por qué es más de lo mismo? Porque, a ver, la política económica, la política macroeconómica, vos la tenés que dividir en dos grandes esferas: la fiscal y la monetaria. Entonces, cuando miramos la fiscal, ¿qué es la fiscal? La fiscal es ¿cuánto te entra, cuántos impuestos te cobro y cuánto gasto, y en consecuencia cuánto déficit tengo. Y cuánto déficit tengo se traduce en ¿qué? En 3 cosas. En deuda, inflación. Los impuestos, inflación y deuda, y tasa de interés alta. Entonces vayamos por partes. Este gobierno, cuando empezó, comete un pecado original. ¿Cuál es el pecado original? Bajar impuestos sin antes haber bajado el gasto. Porque vos, para bajar impuestos, primero tenés que bajar el gasto. Sí, venía con la tarjeta en rojo y dijo, dame otra. Venía con la tarjeta en rojo y empezó a gastar más y bajó impuestos. ¿A quién le bajó los impuestos? Por eso la gente vulnerable siente el impacto más fuerte. Bajó las retenciones, que junto a un cepo mal abierto, ¿qué hizo? Impactó en el precio de los alimentos. Y encima, el otro ajuste que hizo fue un ajuste que lo hizo al revés. Tenía que subir tarifas, pero la suba de tarifas tenía que ser de shock para la macroeconomía y gradual para el bolsillo de la gente. Y lo hizo al revés. Lo hizo gradual para la macroeconomía, que tanto se vanagloria de gradualismo, jefatura de gabinete, y de shock para el bolsillo. Entonces, lo más humilde es que su ingreso mayoritariamente lo gastan en servicios, luz, gas, electricidad, transporte y alimentos, sienten el cimbronazo, y es lo que ves en el conurbano bonaerense. Sí, y cierto grado de pobreza energética. Hay gente que se ha vuelto a calentar a leña. Obviamente. Igual eso es un problema. A ver, cuando nosotros miramos el tendido de redes de gas natural, vos te encontrás que hay toda una zona geográfica que es la Mesopotamia que no tiene red. Bueno, pero dicho esto, entonces, ¿qué sucede? Aumentaron el gasto. ¿Y qué pasa? Aumentó el déficit fiscal. En los 2 primeros años, aumentar el déficit fiscal implicó seguir emitiendo lo mismo que el kirchnerismo, y ahora te voy a pasar de explicar esa parte, seguir cobrando impuestos que ahogan a la micropyme, a la pyme, a la mediana empresa y también a la empresa grande. Por eso está todo el mundo a la puteada. Ninguna toma puesto de trabajo, y es más, empezaron a despedir, y eso se traduce en más inflación, más tasa de interés. Y te agrego otra cosa, los pocos que cazan un mango lo sacan para afuera. Ahora va del otro lado. ¿Qué hicieron en política monetaria? Cuando vos mirás la política monetaria, yo te tiro los números porque no es mi opinión, son números. Vos te encontrás que en los primeros 31 meses de la administración Cambiemos, o sea, con junio cerrado, se emitió, o sea, se le dio a la maquinita
114%. Creció la cantidad de dinero 114% en 2 años. La teoría económica te dice que vos todo lo que le das a la maquinita por arriba de lo que crece la economía se traduce a precios. Bueno, le dieron a la maquinita 114, punta a punta el nivel de actividad cayó menos 1.2. Bueno, la inflación es 110. En 31 meses la inflación es 110. Ahora, espera. ¿Me dejás cerrar esto? En los últimos 31 meses del kirchnerismo, con Banoli, se emitió 110 en lugar de 114, la economía creció 0,1 y la inflación fue 105. O sea, si haces lo mismo, tenés los mismos resultados. ¿Qué sucede? Que 14 años de inflación, 12 años de inflación te destruye más la inversión y más el empleo y más los salarios que 3 o 4 días. Pero eso, ahora ahí lo tengo Néstor Expósito con unos datos de fuga, porque esto es el otro enigma de la Argentina, muchachos. ¿Por qué se llevan la guita? A ver. Sí, además la magnitud de la fuga. La Argentina no produce dólares, eso es lo que nos dicen los economistas. Sin embargo, desde diciembre de 2015 hasta junio pasado, hasta hace apenas algunos días, fíjate esta cifra, la cantidad de dinero que se fue en dólares es de 56.919.000 millones de dólares. De lo que estamos hablando es de casi 57.000 millones de dólares. En los 7 años que duró la dictadura, la deuda externa, destruyendo el aparato productivo, dejó una deuda de 43.000 millones de dólares. ¿Quiénes compran los dólares? La culpa es de la jubilada que ahorró un manguito y fue a comprar dólares. Y esta placa parece demostrar lo contrario, porque en junio de 2018, el 4% de los clientes se llevó el 61% de la totalidad de los billetes que se compraron. Parece raro que el pequeño ahorrista tenga responsabilidad en esto. En abril, desde abril pasado, que fue cuando empezó toda la volatilidad, estalló toda la volatilidad, se fue esta cantidad de dinero de las cuentas del Tesoro. 16.700 millones de dólares. A ver, la fuente de esto, aclarémonos, es el CEPA, que es un estudio económico con basamento científico. Sí. El problema es que si los tipos se llevan la guita, los que tienen un mango se llevan la guita, es porque no confían en lo que pueda pasar en la Argentina. O sea, el que caza un mango lo saca para afuera porque dice acá en cualquier momento esto se pudre, ¿o no? Bueno, sí. ¿Qué sucede? Nosotros porque no tenemos un mango, pero... Los agentes económicos toman sus decisiones mirando el futuro. Y con mucha cautela. Y con cautela. O sea, siempre la mayoría, en promedio la gente tiende a tener cierta aversión al riesgo. O sea, no le trata de minimizar los riesgos. Los que sacan la guita son seguramente tipos que apoyaron a Macri, pero dicen, no, mira, ¿sabe qué? Yo me la llevo por la duda, no es que son marxistas furiosos. No, obviamente. ¿Cuál es el meollo del problema? El meollo del problema coyuntural, después te voy a mencionar el de fondo, el coyuntural es, a ver, los agentes económicos no comemos vidrios. Todos sabemos que este plan económico, con este plan fiscal, no cierra. Es infinanciable, es impagable. O sea, el FMI de acá a diciembre del 2019 va a prestar 35.000 millones de dólares. Si hacen lo que en difícil... Pero si están entrando por una puerta, salen por ahí va, otra. pero sí, escúchame esto. Si están... ¿Necesita el gobierno para que cierre todas las cuentas? 12.000 millones de dólares arriba de eso. Entonces todo el mundo sabe que esto no cierra. Entonces forma expectativas negativas. Es más, esto todo el mundo sabe que cierra con dólar más caro, dólar con inflación más alta. Entonces, ¿qué hacen los agentes económicos? Se protegen. Entonces salen del peso, salen de los activos financieros en pesos, se posicionan en dólar. Cae la demanda de dinero. ¿Eso qué hace? Eso hace que suba el dólar. Y la caída de la demanda de dinero mata el nivel de actividad. ¿Por qué? Porque la persona de clase media que pensaba comprarse algún bien más suntuario o irse de vacaciones, lo deja de hacer y ahorra ese dinero y se va a dólar. La micropyme, la pyme que pensaba comprar capital de trabajo, insumos o tal vez reemplazar una máquina, lo deja de hacer y también se va al dólar. Eso te implica que la oferta agregada de la economía se produce menos, se cae. Eso te impacta en precios, sube como contrapartida los precios. Y encima, desde el lado de la demanda,
te resiente también el consumo. ¿Hay temor a una corrida bancaria? Entonces, yo creo que, ¿qué sucedió? Vos imaginate esto. Cuando salta el tipo de cambio a 29 monedas, tanto la teoría económica como la evidencia empírica muestran, hay un paper muy famoso, de un documento de 1976 de Dormush que se llama Dinámica del tipo de cambio bajo expectativas racionales, que es lo que estábamos hablando antes, que explica muy claramente que cuando salta el tipo de cambio a 29 y 50 como ahora, si la gente piensa que el plan económico está bien diagramado, si piensa que las políticas están bien diseñadas y que después hay un organigrama de ministerios y de gente que puede aplicar y gestionar eficientemente las políticas, el tipo de cambio, para poner un número arbitrario, tiene que caer rápidamente de ese 29,50 a 25,50, 26, poner un número arbitrario. Por el contrario, si la gente no tiene... La gente no, es un sector poderoso, un sector con capital. Mira, vos te tomás un tacho y es un taxista de avanzada edad, de 65 años, 68, te dice, esto ya lo viví 1000 veces, esto es lo mismo de siempre, gastan de más, le dan a la maquinita de más, esta ya la vi 1000 veces, termina con más dólar y más inflación. O sea, ¿qué te quiero decir? Que no hay que ser un doctor en ciencias económicas en Estados Unidos para darse cuenta de esto. Entonces, en cambio, cuando no se tiene confianza ni en las políticas, ni en el diseño, ni en la gestión de las mismas, porque no se confían en el organigrama ni en los nombres del organigrama, vos fíjate qué sucede. Salta el tipo de cambio a 29,50 y aplicando una medida de baterías terrible, con un préstamo de 50.000 millones, con ayudín milagroso del fondo, no del fondo, del mundo, que dijo, van a ser país emergente, van a dejar de ser de frontera y país emergente. Con todo eso, el dólar bajó solamente un pesito. Sí. Esto lo que te está mostrando es que los agentes económicos no tenemos confianza en un buen resultado macroeconómico. Y esto lo que se está generando, que hoy en día, está bien, el gobierno está empezando, está todo septiembre, ya son 3 meses. Pero ¿qué sucede? Vos fíjate que en esos 3 meses la inflación va a acumular 10 puntos porcentuales. Se devoró la diferencia cambiaria. Y no solamente eso, la devaluación actual, que es una devaluación del 57%, es casi el doble que la devaluación del 2016, que fue del 30%, y la del 2014, que fue del 29%. ¿Esto qué te pone en evidencia? Que el desequilibrio monetario sobre el cual estamos parados es mucho más fuerte y profundo que el de aquel entonces. Pero mira, a esta altura del partido, en julio, al 7º mes, porque las 3 devaluaciones empezaron en enero, en el 2016 la traslación a precios de la inflación había sido 100%. En el 2014 había sido 82%. Por ahora la traslación a precios es del 35%. O sea, 1/3 de la devaluación, redondeando, solamente se pasó a precios. ¿Esto qué te muestra? Que hay mucha inflación debajo de la alfombra, escondida. Entonces el gobierno, yo tengo miedo que no tiene conciencia, a mi juicio, a mi análisis de esta situación, y si ve que el tipo de cambio con toda esta batería de medidas sigue en 28,50, sin tomar medidas de fondo, ¿que cuál es la medida de fondo? Si hay un desequilibrio monetario, vos tenés que sacar los pesos que sobran. Y no se está sacando los pesos que sobran. Y si vos no sacás los pesos que sobran, se limpian con más inflación o más devaluación. Diego, muchísimas gracias por venir. Un placer.